y el equilibrio ácido-base. También se obtienen la saturación del oxígeno, el bicarbonato y el exceso. La oxigenación es la que mide la cantidad de oxígeno que hay en la sangre. La ventilación, que es la presión parcial de CO2, mide la eficacia de ventilación y esta es inversamente proporcional a la presión parcial de CO2. Es decir, si la ventilación aumenta, la presión parcial de CO2 va a disminuir y al revés. Profe, creo que no está iniciada la grabación. ¿Cómo no? Aquí dice que la grabación se ha iniciado. Yo leí Ah, hace ratito. perdón, es que me aparecía como que no, entonces pensé que no. Ok, gracias. De hecho, si pongo mi desplegado de opciones, aquí ya me aparece detener grabación. Pues no la voy a detener, pues está grabando. Ok, es que a mí no me aparecía, pero sí, ya me apareció. Gracias. Bueno, entonces las generalidades para entender la gasometría, el pH es un componente muy importante, ya que es un algoritmo negativo que tiene que ver con la concentración de hidrogeniones que da el estado de acidez. Mide el estado de acidez y alcalinidad. Un pH disminuido se da gracias a los hidrogeniones aumentados y un pH aumentado es gracias a la disminución de los hidrogeniones. El pH normal en la sangre va de un 7.35 a un 7.45 y cuando está más bajo que estos rangos se dice que es acidosis y cuando está más alto, más arriba, se dice que es alcalosis. Ay, ¿qué pasó? Ah, Y la acidosis causa que haya hipercalemia, resistencia a la insulina, inhibición de la glucólisis, también de síntesis de ATP, también que haya confusión, estupor, coma, hiperventilación, que es la respuesta compensatoria, también vasodilatación arteriolar, también vasoconstricción de las arterias pulmonares, que resulta en que aumente la resistencia vascular. Y la alcalosis lo que causa es que hayan arritmias ventriculares, vasoconstricción arterial coronaria, vasodilatación de la vasculatura pulmonar, lo que resulta en que haya una disminución de la resistencia vascular pulmonar. También causa hipoventilación, vasoconstricción cerebral, síntomas neurológicos que incluyen cefalea, letargo, delirio, estupor, convulsiones, también causa hipocalemia, hipocalcemia, hipomagnesemia, hipofosfatemia y también se estimula la glucólisis anaeróbica y la producción de lactato. los ácidos liberan los hidrogeniones y las bases aceptan los hidrogeniones y las bases fuertes son aquellas que ceden con una mayor rapidez
Y mientras que las bases débiles son las que se disocian por completo en las soluciones. Y un ácido fuerte es aquel que se va a disociar de una manera rápida y va a empezar a liberar grandes cantidades de hidrogeniones en la solución. Y un ácido débil tiene una mayor tendencia a disociar sus iones y por esto se va a liberar solo una parte de estos. Bueno, una de las generalidades son los ácidos y las bases conjugadas, los cuales, como sabemos, los ácidos van a liberar los hidrogeniones y las bases van a aceptar los hidrogeniones. Y pues cuando un ácido se combina con un hidrógeno, se va a convertir en una base conjugada y esta va a tener la capacidad de volverse a juntar con otro hidrogenio para volverse a convertir en un ácido. Y de igual manera la base cuando se junta con un hidrogenio se convierte en un ácido conjugado y más otro hidrogenio que se vuelva a juntar, se vuelve a convertir en una base. Y pues aquí también tenemos, nada más para recordar, el pH, cuáles son sus valores normales en la sangre, la presión del dióxido de carbono que va de 35 a 45, y de bicarbonato que va de 22 a 26, y el oxígeno, nada más tomándolo como referencia para checar que el paciente no tenga una hipoxemia, que va de sus rangos normales de un 80 a un 100. Los buffers o los amortiguadores, que también se le llaman tampones, son muy importantes, ya que como nuestro organismo siempre está produciendo continuamente ácidos orgánicos, que son como productos finales de las reacciones metabólicas, como el catabolismo de proteínas y otras moléculas, bueno, los buffers o amortiguadores van a servir para poder mantener el nivel de pH en los fluidos intra y extracelulares de una manera pues adecuada, pues de la homeostasis, y esto va a ser fundamental para que se pueda llevar a cabo de una manera correcta pues las actividades biológicas de las proteínas, las enzimas, las hormonas y entre otros. Y una de las maneras de las que podemos regular el pH va a ser por medio de los tampones fisiológicos, por medio de proteínas, que es como lo primero que hace nuestro cuerpo, y también por medio de la eliminación de ácidos y bases por compensación respiratoria y renal. Bueno, acá también se muestran los valores normales del dióxido de carbono y del bicarbonato, y pues acá está como un ejemplo de los buffers que hay en el cuerpo. Bueno, acá se muestra una relación entre el bicarbonato y los hidrogeniones que son inversamente proporcionales, ya que cuando el bicarbonato se eleva, los hidrogeniones pues están abajo, y si los hidrogeniones se aumentan, el bicarbonato se disminuye. Y la relación del dióxido de carbono y los hidrogeniones es proporcional, ya que cuando tenemos un valor de dióxido de carbono alto, también está relacionado con los hidrogeniones aumentados. Igual si esto se disminuye, el dióxido de carbono, también tenemos una concentración de hidrogeniones baja. En cuanto al equilibrio del ácido-base en el cuerpo, van a existir distintos mecanismos por los cuales se van a encargar de mantener la homeostasis, como ya lo expliqué. Pero los pulmones y los riñones tienen un papel muy importante, ya que la regulación respiratoria va a tener un mecanismo inmediato para la regulación, y la renal tiene un mecanismo un poco más tardado.
Ya cuando aumentan la concentración de hidrógenos en los procesos metabólicos, los tejidos utilizan como buffer principalmente el bicarbonato, ya que este funciona para evitar que nosotros podamos entrar en un estado pues ácido. Y lo que va a pasar es que se va a combinar con los hidrógenos que están presentes para formar ácido carbónico, y por medio de esta enzima, que es la anhidrasa carbónica, se va a desdoblar el bicarbonato, que en este caso está funcionando como una base, más el hidrogenión carbónico, que toma el papel como un ácido conjugado. Y si aumenta el dióxido de carbono, va a aumentar la formación de ácido carbónico, el cual es capaz de aumentar la liberación de los hidrogeniones. Y bueno, acá se puede ver que los dióxidos de carbono se expulsan por medio de la respiración. Y bueno, esto es como dato del equilibrio ácido-base respiratorio, que casi un 99% de dióxido de carbono plasmático va a continuar en este estado, mientras que un 1% reacciona con el oxígeno. No, para formar este ácido carbónico. Alrededor del 95% del dióxido carbónico de la sangre es transportado dentro de los glóbulos rojos, que van a contener la anhidrasa carbónica, la cual va a acelerar la formación de ácido carbónico. Y también alrededor de un 5% del dióxido de carbono en la sangre permanece en el plasma, y otra parte del dióxido de carbono va a estar disuelto. Y la química del dióxido de carbono en el agua va a estar favorecida en el estado gaseoso. El mecanismo de ion bicarbonato, así como explicado más como detalle, cuando tenemos bicarbonato, se va a unir con otros hidrógenos que van a estar pues libres, o sea, no están como conjugados. Entonces, al momento de que se une, se forma ácido carbónico por medio de la anhidrasa carbónica. Se va a disociar en dióxido de carbono y en agua, y posteriormente el dióxido de carbono se va a excretar, o se va pues, a eliminar por medio de la respiración. Bueno, acá también es como un pequeño esquema explicando los buffers respiratorios, que va a tener una acción inmediata y va a ser de tejido, de los tejidos, va de los tejidos hacia los pulmones. Y por medio del bicarbonato es posible que nosotros podamos transportar el dióxido de carbono a través de la sangre por el torrente sanguíneo, que va desde los tejidos hacia los pulmones, así para tener la finalidad de excretarlo y de unir a un hidrógeno, lo que va a producir ácido carbónico, lo cual por medio de la anhidrasa carbónica, pues otra vez se da lugar al dióxido de carbono y el agua se puede eliminar por medio de la evaporación, mientras el dióxido de carbono por la exhalación, y ya por medio de un intercambio gaseoso se va a inspirar oxígeno, el cual se va a unir a la hemoglobina, y así va a liberar un hidrógeno, el eritrocito, y también va a continuar este proceso. Pues como sabemos, la hemoglobina es un tampón fisiológico muy importante, en el cual tiene la capacidad de oxidarse y reducirse, y ocupa un 15% del volumen sanguíneo. Y también la hemoglobina también puede cambiar como su composición, o sea, se puede como transformar por ejemplo, en una oxihemoglobina, que es cuando la hemoglobina se une a un oxígeno, y esta se va hacia los tejidos para poder oxigenarlos.
Y el dióxido de carbono en los tejidos se va a unir con el agua para formar ácido carbónico y así esta se va a poder disociar y estos hidrogeniones se los lleva la hemoglobina y de la misma manera se va a formar bicarbonato y que sirva como buffer. También puede convertirse en una carboxihemoglobina, que es cuando la hemoglobina capta el dióxido de carbono y también, bueno, este es el dióxido de carbono conjugado, pero también puede estar de forma libre, el cual también tiene la capacidad de difundir a través de las membranas alveolo-capilar en los pulmones para así poder ser excretado, ya que es un gas y puede hacer esto. Y pues así, aquí tenemos las tres formas de transporte de dióxido de carbono en la sangre, que es por medio del bicarbonato, de la carboxihemoglobina y el dióxido de carbono libre. Y también, gracias, es que olvidé decirlo, que a nivel del sistema nervioso central, en el tronco encefálico existe un núcleo que es importante, que es como controla la respiración, el núcleo cardiorrespiratorio, el cual va a ser sensible al dióxido de carbono y también a los hidrogeniones, pero tiene más afinidad con los hidrogeniones, lo cual cuando aumenta, o sea, detecta que hay como muchos hidrogeniones en el cuerpo, va a aumentar la frecuencia respiratoria con el objetivo de poder eliminar las cargas ácidas del cuerpo y también va a tener un papel muy importante en la compensación en los trastornos ácido-base. Los buffers renales también son importantes, que es como un poco más tardío, y pues el riñón es capaz de poder secretar hidrogeniones, reabsorber bicarbonato y producir nuevos bicarbonatos. Pues aquí se puede observar cómo es que, bueno, los riñones van a constituir una vía principal de excreción para las cargas ácidas metabólicas y así poder mantener el cuerpo en homeostasis. Y pues muchos hidrogeniones van a ser excretados por la orina y se puede también reabsorber el bicarbonato hacia la sangre. Y va a haber dos factores importantes que suceden en las células tubulares renales, en el cual va a posibilitar la excreción de los hidrógenos, en el cual existe un intercambio activo de los iones de sodio y se reabsorbe sodio mientras se excreta el hidrógeno. Esto pasa entre las células tubulares y el filtrado glomerular. Y las células epiteliales también contienen anhidrasa carbónica, que es una enzima que va a acelerar la hidratación y deshidratación del dióxido de carbono, lo que va a asegurar una alta tasa de formación intracelular de ácido carbónico. Y bueno, la reabsorción tubular renal de sodio va a determinar la excreción de los hidrogeniones hacia el líquido tubular, donde va a reaccionar con el bicarbonato filtrado para poder formar ácido carbónico y pues así la enzima anidrasa carbónica que sea, va a catalizar la disociación de en dióxido de carbono y en agua. El dióxido de carbono puede difundir otra vez hacia la célula y va a reemplazar al dióxido de carbono consumido originalmente. Y bueno, pues así es como se pueden excretar los ácidos tubulares y para deshacerse de los hidrogeniones. Ahora les presentaré la ecuación de Henderson-Hasselbalch, que esta se ocupa para explicar el equilibrio ácido-base. Entonces, esta ecuación dice que las variaciones del bicarbonato y de la presión parcial del CO2 determinan el pH. Entonces, lo determinan de la siguiente forma, que es la ecuación, que es el pH es igual a la pK más el logaritmo del resultado de la división de la concentración del bicarbonato sobre
el producto de S por la presión parcial del CO2. Y pues aquí tenemos los valores. La pK van a ser de 6,1 y la S de 0,0301. Y no, espera, me faltó decir algo. Y para evitar que hayan variaciones en el pH, cuando hay un aumento o disminución de la presión parcial del dióxido de carbono, se tiene que acompañar con un aumento o disminución que sea compensatoria del bicarbonato. Y es así del anion gap, que calcula el valor de los aniones que no son medidos. Entonces, esta es una diferencia entre los cationes y los aniones. Y pues esta es la formulita, que es el anion gap, es igual a la suma de el sodio más el valor del potasio, y este resultado se lo vamos a restar a lo que salga de la suma de el valor del cloro con el bicarbonato. Y tenemos que el valor normal es de 8 a 12 miliequivalentes sobre litro, aunque también encontré otra bibliografía que decía que de 12 miliequivalentes sobre litro, más o menos 4 miliequivalentes sobre litro. Y este es importante porque nos permite clasificar la acidosis metabólica, ya sea en acidosis metabólica anion gap, que el anion gap está elevado, o acidosis metabólica no anion gap, que es cuando el anion gap es normal. Y algunas causas de la acidosis metabólica con anion gap aumentado sería la acumulación del ácido láctico, también la acumulación de cuerpos cetónicos, uremia, intoxicación por toxinas, que sería el etanol, metanol, hierro, salicilatos, etilenglicol y el propilenglicol. Y las causas de acidosis metabólica sin anion gap serían trastornos endocrinos, acidosis tubular renal, pérdidas gastrointestinales alcalinas, también administración iatrogénica de soluciones hiperclorémicas, que esto lo que causa es una acidosis metabólica hiperclorémica, y la derivación del uréter a través del conducto ileal. Ahora, las indicaciones, contraindicaciones y el procedimiento de una gasometría. Las indicaciones, pues, son que cuando se desea saber la presión parcial del oxígeno, del dióxido de carbono y el pH. También una indicación que es menos común es para saber los niveles de la carboxihemoglobina y la metahemoglobina. Y también para medir los niveles de saturación de la oxihemoglobina. Y las contraindicaciones es cuando hay una coagulopatía, cuando hay arteriosclerosis aguda, también que haya un fallo o una falta de circulación colateral, también si existen infecciones cutáneas locales o linfedema. También también que hayan anormalidades vasculares, más que nada, de la extremidad. También que haya
hipoperfusión acral total o generalizada. Acral significa de las extremidades. Y también que haya trombosis arterial, el fenómeno de Raynaud, que es cuando los dedos se ponen de diferente color, o sea, ya, por ejemplo, se ponen azules o pálidos, porque también se siente hormigueo, entumecimiento y como que el paciente siente que le están dando pequeños pinchazos. Y esto es el resultado de que los vasos sanguíneos capilares distales se constriñen, o sea, se contraen, entonces hace que se disminuya el flujo sanguíneo. Y también la tromboangeitis obliterante. El procedimiento, primero se necesitan algodón, un antiséptico o alcohol para realizar la desinfección. Bueno, también una jeringa de al 1%. Esto es opcional por si se quiere aplicar anestesia local. También un kit de gasometría que incluye una aguja de calibre 22 a 25 y también incluye una jeringa heparinizada de 1 a 3 cc. Y o esto se puede sustituir teniendo una aguja de calibre 22 a 25 con una aguja con heparina de 1 a 3 cc y también se necesitan gasas estériles. Y bueno, primero se tiene que revisar con el paciente las indicaciones y contraindicaciones para saber si se puede realizar. Después se tiene que elegir el lugar de la punción. Como les mencioné al inicio, pues hay diferentes lugares, o sea, puedes elegir la arteria, pero pues lo más común es que se ocupe la radial. Después se tiene que revisar el pulso, llenado capilar, que no haya lesiones. Y después se realiza la prueba de Allen. La prueba de Allen es cuando tenemos al paciente, en este caso si se hace la gasometría arterial de la vena radial, se tiene el brazo en supino. Después se tiene que palpar el pulso radial y el cubital. Después, al mismo tiempo, se tienen que oprimir estos pulsos y luego se le pide al paciente que abra y cierra la mano, o sea, que haga con el puño. Después, pasan unos minutos o segundos, se le pide al paciente que se detenga y se va a observar que la mano va a estar pálida. Después se va a quitar la presión que estamos ejerciendo de la arteria cubital. Y se tiene que observar que en 6 segundos regresa la sangre, donde se vuelve a poner de color rosita rojo la mano. Y se repite lo mismo. Se aprietan de nuevo las dos arterias, se le pide al paciente que abre y cierre, y ahora la que se va a quitar la presión es la de la arteria radial. Y ya, igual se tiene que checar que regrese la sangre rápidamente. Después, ya que se comprobó todo esto, y ahora sí ya se hace la punción, que ¿cómo se dice? Se limpia y desinfecta la zona. Y como opcional se aplica el anestésico local. Después se rompe el sello de la jeringa con heparina. Se tiene que dejar un pequeño espacio vacío en la jeringa. Y con la mano no dominante se tiene que palpar el pulso. Después, con la mano dominante, se ingresa la aguja, como en la imagen de aquí, que está como un poco inclinada.
Y ya después, inmediatamente se empieza a llenar o sea, el tubito y también la jeringa. Y ahí mencionaban que no es necesario que uno jale el émbolo, o sea, como que, pero a veces sí es necesario cuando se ocupa como este tipo de aguja. En el mundo ideal se usa esa mariposa. En el mundo real van a usar una jeringa de insulina con una aguja negra de las chicas y van a tener que tomar la muestra jalando el émbolo. Por lo general el émbolo no ocupa mucha ayuda. La misma presión arterial te lo bota y te llena la jeringa. A los que hemos tomado alguna gasometría alguna vez. Aquí lo importante es que heparinices bien tu jeringa y muchas jeringas cuando son nuevas, el émbolo viene pegado. Entonces lo tienes que jalar antes de usarla y para eso sirve el proceso de heparinización a la hora que la conectas al frasco de heparina, que por lo general luego usan la de alto peso molecular, pero bueno. Y es raro que se usen las mariposas. Sí, de vez en cuando en la priva las llegué a usar, pero créanmelo, en el mundo real no va a ser así. Les platico. Prosigan con la orden del día. Sí. Y bueno, ya que se tuvo una cantidad suficiente de sangre, ya se tiene que retirar la aguja y se ejerce presión con la gasa para que no se forme un hematoma. Es importante que se tenga suficiente cantidad de sangre porque de lo contrario podemos estar expuestos a que hayan errores. También pueden haber complicaciones, pero son raras. Bueno, según lo que decían ahí. Y las cuales son hematoma local, espasmo, también que haya daño en la pared vascular, isquemia, necrosis, trombosis, embolismo, daño del nervio mediano, de la arteria braquial y neuropatía periférica de la arteria radial. Y ahora la gasometría arterial. Son los parámetros que encontramos. Puse estos dos porque estos son como los que más se repetían, por eso le puse valor estándar. Y encontré estos otros que diferían un poco que dice que son de nivel del mar. Entonces, del pH, pues es de 7.35 a 7.45. La presión parcial de oxígeno es mayor de 80 milímetros de mercurio. Y es importante considerar que disminuye con la edad. También, si es menor a 80, indica que es una hipoxemia. Y si es aún menor de 60, indica que hay ya una insuficiencia respiratoria. La presión parcial de CO2 va de 35 a 45 milímetros de mercurio. Si es menor de 35, hay una hipocapnia. Y si es mayor de 45, es una hipercapnia. La saturación del oxígeno, que tiene que ser mayor de 90%. Y el bicarbonato, que va de 21 a 28 miliequivalentes sobre el litro. Y encontré que ya con estos datos podemos calcular el gradiente del alveolo arterial y esto nos sirve para saber si hay una patología intra o extrapulmonar. Y entonces el gradiente es P, bueno, es igual a la restra entre PB, que PB es presión barométrica, y encontré que en la Ciudad de México es de 55 milímetros de mercurio. Después a la presión barométrica le restas la presión del vapor de agua
que equivale a 47 milímetros de mercurio. Y luego esto se multiplica por la concentración inspiratoria de oxígeno, que cuando se respira aire ambiente tiene un valor de 0.21. Y ya después este resultado se le va a restar a la presión parcial del CO2 y se divide el resultado entre la R, que es el cociente inspiratorio, y que en individuos o personas sanas tiene un valor de 0.8. Ya todo esto, el resultado de todo esto se le resta la presión parcial del oxígeno. Y se dice que es normal cuando el resultado es menor de 15 milímetros de mercurio. Pero también hay que tener en cuenta que este valor varía con la edad. O sea, en una persona mayor de 65 años, lo normal puede que sean 25 milímetros de mercurio. Y cuando es mayor de 30, se considera que hay una patología leve. Si es mayor de 50, ya estamos hablando de una patología grave. Y pues se tiene que tomar en cuenta que cualquier patología pulmonar que modifique el intercambio gaseoso, ET, se va a encontrar alto, y que en la insuficiencia respiratoria extrapulmonar es normal. Después, la gasometría venosa, que la información que nos proporciona es de equilibrio ácido-básico, el pH y exceso de bases. La perfusión tisular global, que se tiene que revisar que la concentración de lactato sea mayor a 2 milimoles. En la glucemia, que cuando es menor a 4 milimoles, se habla de una hipoglucemia. La función respiratoria, que son la presión parcial de CO2 y presión parcial de oxígeno, y los electrolitos, que son el sodio, cloro, potasio, bicarbonato, calcio. Y como dato, en la cetoacidosis diabética, el pH está disminuido. Y también se observa un defecto de bases elevado, glucemia elevada, lactato elevado y también hipocalemia. Y los valores de pH, encontré que es de 7.3, pero no sé si es. Mira, lo bueno de hoy en día es que los gasómetros te ajustan todo con una pregunta muy sencilla. Antes de que conectes tu jeringa a procesar, te pregunta, ¿es gasometría arterial o venosa? Y el gasómetro te hace todos los ajustes. Pues está bien los parámetros de la gasometría venosa, pero no hay necesidad de aprenderlos de memoria porque el sistema automatizado de todos los gasómetros actuales te actualizan los valores de referencia. Los parámetros siguen siendo los mismos, solamente cambian los parámetros de referencia. Y en algunos trastornos respiratorios hay que hacer un comparativo entre la gasometría arterial y la gasometría venosa, pero no es lo frecuente, ¿me explico? Entonces no nos preocupemos de momento por aprender los valores de esta contraparte. Pero sigamos. Bueno. Y la presión parcial de oxígeno es de 40 milímetros de mercurio, la de dióxido de carbono es de 46, bicarbonato de 24 más menos un miliequivalente sobre el litro, y la saturación de hemoglobina encontré que es de 72,5%. Interpretación.
Bueno, los pasos principales y básicos para poder interpretar las gasometrías consta principalmente de tres. El primero es de identificar si el trastorno es por acidosis o es alcalosis, identificar si es de origen respiratorio, metabólico, dando la principal importancia en los niveles de dióxido de carbono y bicarbonato, y si este trastorno está o no está compensado. Y no, espera. Ajá. Bueno, los trastornos gasométricos tienen que ver con el bicarbonato y el dióxido de carbono. Y bueno, como conocemos, existen las acidosis y las alcalosis de origen metabólico o respiratorio. Las acidosis metabólicas se caracterizan por tener unos bajos niveles de bicarbonato, que aquí los puse, que son de 22 a 26, pues sí, hay menor de 22. Y si tenemos una mayor concentración de hidrogeniones, vamos a tener un pH disminuido. Y en la alcalosis metabólica se caracteriza por tener el bicarbonato arriba de 26 equivalentes y una disminución va a haber una disminución de hidrogeniones y esto nos va a elevar el pH. Y en cuanto al dióxido de carbono, cuando está, ¿cómo se dice? Cuando no está en sus valores normales, va a ser por causa respiratoria, y ya que sea alcalosis o acidosis. La acidosis es cuando el dióxido de carbono va a estar elevado, por lo tanto, como es proporcional a los iones hidrógeno, va a estar elevado y el pH va a disminuir. En la alcalosis respiratoria vamos a tener una disminución del dióxido de carbono y pues también va a haber una disminución de hidrogeniones y esto va a hacer que el pH se eleve. Las causas de acidosis respiratoria son sepsis, ansiedad, hipoxemia, lesiones del sistema nervioso central, y algunas manifestaciones clínicas son coma, confusión, cefalea, convulsiones, hipotensión arterial, alteraciones del ritmo cardíaco. De la alcalosis respiratoria, algunas causas son enfisema, asma, trastornos neuromusculares, lesiones del sistema nervioso central como es el ictus o infecciones, síndromes de obesidad, hipoventilación, y algunos fármacos como son los relajantes musculares, benzodiazepinas, los opioides. Y algunas manifestaciones clínicas son mareo, vértigo, ansiedad, euforia, alucinaciones, dolor precordial, taquicardia, arritmia, mioclonus, alteraciones del estado de conciencia. De la acidosis metabólica, algunas causas es vómito, trastornos endocrinos, cuando se administran soluciones alcalinas, cuando se disminuye la bulimia. Manifestaciones clínicas, puede haber deshidratación, anorexia, esputo, fatiga, disnea, taquicardia, taquipnea, respiración de Kussmaul, letargia, fatiga de los músculos respiratorios, coma, hipotensión arterial sistémica, entre otros. Y finalmente de la alcalosis metabólica, las causas se clasifican según el anion gap. Entonces, si tenemos un anion gap que está elevado, puede ser porque hubo una disminución de la eliminación de ácidos, también por un aumento de la producción endógena de ácidos, como es en la acidosis láctica, cetoacidosis o la raptomiólisis, y también puede ser por un aumento de el aporte exógeno de ácidos, que puede ser a causa de intoxicación por salicilatos, metanol o etilenglicol. Y cuando tenemos un anion gap normal,
o no anion gap. Puede ser por pérdidas digestivas, como son la diarrea, si hay una fístula, cuando hay pérdidas renales, como en la acidosis tubular renal tipo 2, cuando por una cloroacidosis. Y las manifestaciones clínicas que podemos encontrar son apatía, confusión, vómito, arritmias, convulsiones, clonus, hiperreflexia, náuseas y letargo. Bueno, y la severidad del trastorno también es importante evaluarlo. Y en cuanto a la acidosis metabólica, se toma en cuenta el bicarbonato, y cuando es leve va de unos 18 a algunos 15 mil equivalentes, moderada se considera de 14 a 11 mil equivalentes, y una severa menor a mayo, creo que me equivoqué ahí, menor a 10 mil equivalentes. Y bueno, acá hay una explicación de cómo es que se compensa. Si hay un trastorno respiratorio, el sistema metabólico es el que va a ser el encargado de compensar este trastorno, en un estado de acidosis o de alcalosis. El cuerpo va a intentar compensar con el bicarbonato, aumentándolo o disminuyéndolo. En el caso de la acidosis, se va a aumentar el bicarbonato, y en el caso de la alcalosis, el bicarbonato va a estar debajo de sus límites normales. Y si en la gasometría se ve el bicarbonato que permanece en sus valores normales, entonces no va a haber un proceso compensatorio. Y en el caso de un trastorno metabólico, los trastornos respiratorios son los que es el que va a intentar compensar el trastorno. Y en el caso, pues es casi lo mismo, es realmente como lo mismo. En el caso de la acidosis va a haber una disminución, y en la alcalosis va a haber aumento de los valores. Igual si el dióxido de carbono lo encontramos en sus valores normales, no va a haber un proceso compensatorio. Ay, encontré este diagrama que me gustó mucho porque siento que está muy complejo, muy completo, perdón. Entonces, mira, aquí dice, ¿cómo está el pH, no? Si se encuentra abajo, predomina la alcalosis. Se tiene que vigilar la presión parcial de dióxido de carbono y se observa si está baja, normal, alta y qué significa, ¿no? Y ya, no sé, si es alcalosis respiratoria, el pH está adecuado a la presión parcial de CO2, sí, no, y así con los demás. Normal, se vigila, si es bajo, si es normal, alto. Y no sé si quieran tomarle screen. Bueno, de alguna manera está en la grabación de esta clase. ¿Sabes lo que sería bueno? Veo que tu gráfico tiene ahí el link de donde lo bajaste. Ah, sí. A lo mejor el link deberías de ponerlo en el chat y de ahí lo jalamos. No pasa nada. Ok. Y bueno, ya, nuestra actividad, que es un caso clínico.
Dice, un escalador desciende de la cima del Monte Everest a una altitud de 8.400 metros. Se le extrae una muestra para gasometría mientras respira aire ambiental como parte de un proyecto de investigación. La gasometría revela pH de 7,55. La presión parcial de dióxido de carbono es de 12 milímetros de mercurio, la de oxígeno es de 30 y el bicarbonato de 10.5 mil equivalentes sobre litro. ¿Cuál es el probable diagnóstico? Considero usar el sistema de las manitas. A ver quién nos lo responde. No sé si elevó la mano Andrea o Esther, o las habían dejado levantadas. Yo la levanté, doctor. A ver, Esther. Por lo que veo, según yo, sería una alcalosis respiratoria parcialmente compensada. Ok, eso nos está gustando. Pero, a ver. ¿Alguien más? Si tomamos en cuenta esa gasometría, está en alcalosis metabólica con alcalosis respiratoria. Pero hay que tomar en cuenta que viene bajando de una altitud de 8.400 metros, donde la presión parcial de ambos gases es mínima o escasa. ¿Me explico? Sí, doctor. Pero a ver, escuchemos a las ponentes. ¿Qué dicen ellas? Ponentes, Andreita, María Fernanda. Voy. Es una alcalosis respiratoria primaria con compensación metabólica. Así es. Muy bien. Qué interesante. Bueno, tenemos la explicación, o sea, del porqué del diagnóstico. Es de Claro. que el paciente tiene un pH alto, y por lo tanto está en una alcalemia, y la presión de dióxido de carbono es bajo, por lo tanto tiene una alcalosis respiratoria. El bicarbonato también está bajo, y eso da también a la acidosis metabólica. Y el pH junto a la presión de dióxido de carbono baja nos dice que la alcalosis respiratoria es el proceso primario y la acidosis metabólica es el proceso que está compensando, y por eso da como que este diagnóstico. Y pues como tenemos que nuestro paciente estaba pues bajando del Monte Everest, pues allá las presiones barométricas atmosféricas pues están bajas y la tensión de oxígeno alveolares bajas, como los valores que están pues en este paciente que tiene un valor de oxígeno bastante disminuido. La diferencia del oxígeno alveolar y arterial puede ser algo pequeña, y este valor normal, no, es como toma un valor normal a esta elevación, y pues por eso el paciente está en hipoxemia con una diferencia de oxígeno de alveolo arterial normal, y se debe a la hipoventilación que tuvo, y la presión de oxígeno que inspirada es baja. Y en este caso particular, la presión de oxígeno baja que inspira es la responsable que tenga una gran hipoxemia, pero que lo pueda tolerar. Y la explicación del cuadro clínico que tiene el paciente es de que al momento de ascender a alturas bastante altas, como pues este monte, donde se manejan unas presiones bajas de oxígeno, la sangre arterial va a desencadenar una respuesta ventilatoria hipóxica, y esta respuesta va a ser la responsable de que se genere la alcalosis respiratoria. Y a medida de que el paciente va a pasar pues más tiempo a estas altitudes pues tan altas, o bueno, sí, se va a producir la compensación metabólica, y esto le va a permitir que la respuesta ventilatoria
aumente más en esta magnitud. Y pues tenemos que tomar en cuenta que la persona no puede alcanzar este grado de ventilación por minuto con una exposición aguda, o sea, que sea súbito a esta actitud, ya que estuvo como gradualmente como en exposición. Y así como resultado, o si no, no podría mantener una presión de oxígeno adecuada para poderse mantener con vida. Y solo con largos periodos de que se vaya aclimatando al medio en el que está, al medio ambiente, la persona puede alcanzar niveles suficientes de ventilación por minuto y así poder mantener sus niveles adecuados de oxigenación. Muy buena explicación, muy completa. Excelente. Y pues ahí está nuestra bibliografía. Sí, la estoy leyendo. El opposite, o lo contrario a tu explicación, sería el buzo de inmersión profunda y que tiene que ascender de manera lenta. Debido a la compresión del agua y el aire mezcla que respira, sale, no puede ascender de manera rápida, sino su cuerpo produce burbujas de nitrógeno. Y luego son candidatos a terminar en la cámara hiperbárica, diseñada para los casos de los buzos, no la que ustedes conocen para el pie diabético, que en esencia, en funcionalidad, es el mismo dispositivo. Jóvenes, ¿alguna duda del tema visto el día de hoy? No, doctor, por el momento no. Ok, no se diga más. Nos veríamos entonces la semana que entra para el tema de síndrome... Ah, no, sería... Sí, síndrome metabólico, ¿no? Sí, doctor. Y Sí, doctor. sería, según lo que yo veo aquí, es Luis y Jessica, ¿no? Sí, doctor. Solo que la semana pasada le pregunté sobre qué incluíamos en la presentación y Principalmente solo... la fisiopato ¿Sí? Ok. y los trastornos hormonales que deriva de ese fisiopato. Vamos a descubrir que es un trastorno inflamatorio crónico. Por eso Ok. les va de feria a los que tienen síndrome metabólico con el COVID-19. Bueno, si no hay más dudas, que tengan una excelente noche. Que les vaya muy bien. Gracias, Nos doctor, vemos. igualmente. Gracias. Gracias, doctor. Gracias, doctor, igualmente. Buenas Gracias, noches. doctor.